Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El corazón de la Sagrada Escritura es el Nuevo Testamento. El corazón del Nuevo Testamento es el Evangelio. El corazón del Evangelio es el llamado Sermón del Monte. Y el corazón del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Precisamente nos hablan estos primeros 12 versículos del capítulo 5 de San Mateo, de uno de los más célebres y con toda seguridad el más hermoso discurso que señala un paradigma moral, un paradigma de comportamiento y un espíritu distinto completamente del espíritu de la mundanidad. Hablamos del espíritu de Jesús el Cristo. Empieza enunciando 8 afirmaciones que son camino de cielo, camino de eternidad, camino de bienaventuranza, camino de felicidad o de dicha. Efectivamente, en las 8 afirmaciones con las que empieza Jesucristo a la multitud, el llamado Sermón de la Montaña, afirmará posibilidades existenciales, espiritualidades, a través de las cuales nosotros podremos acceder al reino de Dios. Tal vez, según los estudiosos, la más importante bienaventuranza es la primera, que se enuncia así: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu en Jesucristo es fundamentalmente la total confianza, el abandono incondicional en la voluntad y en la presencia de Dios. Es lo contrario de la autosuficiencia y de la soberbia humana, que piensa que todo lo puede alcanzar por su inteligencia, por su capacidad. María fue una pobre de espíritu, más allá de haber pertenecido a la clase de los pobres Anahuín, porque fue la que se entregó y abandonó completamente en la voluntad de Dios. De ahí en adelante nos introduciremos en el espíritu de las bienaventuranzas cuando humanamente no son fáciles de entender. Jesús, en efecto, declarará dichosos a los sufridos, a los que tienen hambre y sed de la justicia. Declarará dichosos a los que lloran. Declarará también dichosos a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz y finalmente a los perseguidos por la causa de la justicia, por la causa del Evangelio de Dios. Pero ¿cómo entender que un sufrido, una persona que llora, el que tiene hambre y sed de justicia puede ser dichoso? Lo entenderemos solo en la línea de que ciertamente hay cruz, hay incomprensiones, hay sufrimientos en la vida de cada uno, pero cuando esta actitud de sufrimiento o esta situación de dolor moral nos quebranta nuestra soberbia y nos hace confiarnos totalmente a Dios, encontramos precisamente ese camino de dicha, cuando nos abandonamos en Dios que no en los hombres,
En nuestras lágrimas seremos dichosos porque Dios nos consolará y no los hombres. Cuando tenemos sufrimientos y nos abandonamos en Dios, sabemos que nada en el mundo nos faltará, que por el contrario Dios nos sustentará y Él hará la justicia que no están haciendo los hombres. Cuando experimentamos hambre y sed de la verdad y de la justicia, Jesús nos promete que seremos saciados, porque Él acompañará a toda persona que de alguna manera quiere en su nombre anunciar la justicia de Dios. Qué hermosa bienaventuranza esta que vamos a reflexionar. Cuando nosotros aprendamos misericordia, alcanzaremos plenamente la misericordia de Dios. Cuando seamos limpios de corazón, podremos ver cara a cara a Dios. Cuando trabajemos por la paz, seremos llamados en verdad hijos de Dios. Y finalmente, cuando seamos perseguidos por causa de la justicia, no nos angustiemos. Por el contrario, nos dice Jesús, estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa será muy grande en el reino de los cielos. Nos alienta a ser fuertes en nuestras luchas de cada día, repartiendo la misma fortaleza que nos viene solo de Dios. Nos invita a tener ánimo y a mantenernos firmes aún en medio de las incomprensiones y luchas que podamos tener. Hoy, querido amigo, querida amiga, te invito para que no te escandalices de la cruz que implica seguir a Jesús, anunciar su mensaje de amor, de perdón, de misericordia, aunque nuestras relaciones humanas sean de egoísmo, de utilidad, de conveniencia personal sobre los demás. Jesús nos dice, aunque nos sobrevengan sufrimientos, nuestra recompensa será grande, muy grande en el reino de los cielos, y esa es la gran dicha del hombre. Ese es el quid del Evangelio. Esa es la gran promesa de Dios para la humanidad. Ese es el sentido profundo y último de las bienaventuranzas evangélicas. Señor, que no me case, que de alguna manera no acoja las bienaventuranzas del mundo. Feliz el que es aplaudido, feliz el que ríe todo el tiempo, feliz el que es felicitado continuamente, feliz el que rebosa de comida, de bienes materiales, porque esas seguridades humanas que ciertamente existen nos pueden llevar a cierta prepotencia del corazón y sin darnos cuenta a perder lo más grande y lo único que nunca debemos de perder, el amor de Dios y la vida nueva que Dios nos quiere ofrecer ahora y en la eternidad. Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso que no puedo explicar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso
sentí ganas de llorar. Yo no canto solo por cantar, yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Yo no canto solo por cantar, yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Hoy vuelvo a orar y lo vuelvo a encontrar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. A través de las cuales nosotros podremos acceder al reino de Dios. Tal vez, según los estudiosos, la más importante bienaventuranza es la primera, que se enuncia así: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu en Jesucristo es fundamentalmente la total confianza, el abandono incondicional en la voluntad y en la presencia de Dios. Es lo contrario de la autosuficiencia y de la soberbia humana, que piensa que todo lo puede alcanzar por su inteligencia, por su capacidad. María fue una pobre de espíritu, más allá de haber pertenecido a la clase de los pobres Anahuín, porque fue la que se entregó y abandonó completamente en la voluntad de Dios. De ahí en adelante nos introduciremos en el espíritu de las bienaventuranzas cuando humanamente no son fáciles de entender. Jesús, en efecto, declarará dichosos a los sufridos, a los que tienen hambre y sed de la justicia. Declarará dichosos a los que lloran. Declarará también dichosos a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que aprendamos misericordia. Alcanzaremos plenamente la misericordia de Dios. Cuando seamos limpios de corazón, podremos ver cara a cara a Dios. Cuando trabajemos por la paz, seremos llamados en verdad hijos de Dios. Y finalmente, cuando seamos perseguidos por causa de la justicia, no nos angustiemos. Por el contrario, nos dice Jesús, estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa será muy grande en el reino de los cielos. Nos alienta a ser fuertes en nuestras luchas de cada día, repartiendo la misma fortaleza que nos viene solo de Dios. Nos invita a tener ánimo y a mantenernos firmes aún en medio de las incomprensiones y luchas que podamos tener. Hoy, querido amigo, querida amiga, te invito para que no te escandalices de la cruz que implica seguir a Jesús, anunciar su mensaje de amor, de perdón, de misericordia, aunque nuestras relaciones humanas sean de egoísmo, de utilidad, de conveniencia personal sobre los demás. Jesús nos dice, aunque nos sobrevengan sufrimientos, trabajan por la paz y finalmente a los perseguidos por la causa de la justicia, por la causa del Evangelio de Dios. Pero ¿cómo entender que un sufrido, una persona que llora, el que tiene hambre y sed de justicia puede ser dichoso? Lo entenderemos solo en la línea de que ciertamente hay cruz, hay incomprensiones, hay sufrimientos en la vida de cada uno, pero cuando esta actitud de sufrimiento o esta situación de dolor moral nos quebranta nuestra soberbia y nos hace confiarnos totalmente a Dios,
Encontramos precisamente ese camino de dicha cuando nos abandonamos en Dios, que no en los hombres. En nuestras lágrimas seremos dichosos porque Dios nos consolará y no los hombres. Cuando tenemos sufrimientos y nos abandonamos en Dios, sabemos que nada en el mundo nos faltará, que por el contrario Dios nos sustentará y Él hará la justicia que no están haciendo los hombres. Cuando experimentamos hambre y sed de la verdad y de la justicia, Jesús nos promete que seremos saciados, porque Él acompañará a toda persona que de alguna manera quiere en su nombre anunciar la justicia de Dios. Qué hermosa bienaventuranza esta que vamos a reflexionar cuando nosotros... Atentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El corazón de la Sagrada Escritura es el Nuevo Testamento. El corazón del Nuevo Testamento es el Evangelio. El corazón del Evangelio es el llamado Sermón del Monte. Y el corazón del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Precisamente nos hablan estos primeros 12 versículos del capítulo 5 de San Mateo, de uno de los más célebres y con toda seguridad el más hermoso discurso que señala un paradigma moral, un paradigma de comportamiento y un espíritu distinto completamente del espíritu de la mundanidad. Hablamos del espíritu de Jesús el Cristo. Empieza enunciando 8 afirmaciones que son camino de cielo, camino de eternidad, camino de bienaventuranza, camino de felicidad o de dicha. Efectivamente, en las 8 afirmaciones con las que empieza Jesucristo a la multitud, el llamado Sermón de la Montaña, afirmará posibilidades existenciales, espiritualidades, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos.